Estamos investigando 3 casos, que son los 3 casos denunciados. Por ahí está bueno explicarle un poco al vecino cómo se investigan estos casos, cuando hay denuncias específicamente de hechos de este tipo o similares. Nosotros tenemos una división judicial, es decir, policías de investigaciones, que los comisionamos para investigar estos hechos. Ellos se vinculan con las personas, con las denunciantes, o en el caso de que sean menores, con sus padres, y lo que se hace es un seguimiento de todo el trayecto en el cual ellos van planteando de dónde pudieron haber ocurrido los hechos. En ese interín se trabaja con todas las cámaras de seguridad, públicas y privadas, que haya en todo ese trayecto, e inclusive más allá, y no solamente en el lugar donde pudo haber ocurrido los hechos, sino en lugares antes y después del lugar, ya sea en los espacios o en los tiempos que se producen. Todo esto es para detectar los movimientos, ya sea de autos o de personas, para poder determinar concretamente, primero, el objetivo que tenemos nosotros es corroborar la denuncia, es decir, ver si el hecho existió tal como lo están relatando, y ver si podemos encontrar evidencias que nosotros llamamos objetivas para probar el hecho. Y segundo, por supuesto, los autores, autor o autores, saber determinar quiénes pudieron haber hecho lo que se dice que se hizo. En este caso en particular, estos 3 casos están siendo investigados en este momento, por eso no puedo brindar mayores detalles, y además porque se trata de menores, con lo cual también nosotros, para preservar la identidad y la integridad, digamos, de los menores, tratamos de no dar muchos detalles. Pero lo importante, que lo que le quiero decir a la comunidad, es que todas las denuncias, todas, absolutamente todas, por cualquier delito se investigan todas, y en caso de que la denuncia sea como de estas características, hay gente específicamente trabajando en eso, que hace todo este seguimiento que te contaba, y a su vez trabaja gente del gabinete de criminalística, y a su vez se trabaja con una base de datos de personas que pudieran estar involucradas con este tipo de delitos. También tenemos un contacto permanente con la Fiscalía Federal de Trata de Personas, por si se tratara de un caso que pudiera tener algún tipo de elemento similar a una trata de personas, porque es un delito federal. Entonces nosotros tenemos un contacto permanente con la Fiscalía Federal de Delitos contra Trata de Personas. En estos casos nosotros no hemos observado que se trate de eso, sino en principio parecería ser que son acosos sexuales callejeros, básicamente. Pero bueno, no obstante ello, nosotros siempre, como decimos, todas las hipótesis son investigadas, todos los testimonios son escuchados, y bueno, si podemos avanzar en cuanto a la autoría de estos hechos, obviamente vamos a actuar en consecuencia. Francisco, lo importante también que veníamos remarcando en las últimas semanas es de realizar la denuncia en la comisaría número 12 para que rápidamente se tome el curso de la investigación y la información llegue a la Fiscalía y te llegue rápidamente para iniciar esta investigación, ¿no? Eso es muy importante, que los adultos, si es un menor de edad en este caso, rápidamente hagan la denuncia para que se pueda, digamos, comenzar con el circuito de investigación. Sí, tal cual. Nosotros siempre decimos lo mismo, ¿no? La única denuncia que se va a investigar es aquella que se hace efectivamente y que a nosotros nos dan participación. Por eso es muy importante que la denuncia se haga en tiempo oportuno también. Porque si hay que encontrar evidencias objetivas para poder acusar a una persona, es importante tener el tiempo oportuno para hacerlo. No obstante ello, también yo quiero hacer una aclaración. Mucha gente a veces dice, bueno, nos da cierto pudor o cierto temor ir a la comisaría o a la fiscalía. Bueno, nosotros estamos, todas las instituciones vinculadas, todas, absolutamente todas, municipalidad, hospital, la comisaría de la familia, el SENAF, Defensoría de Menores, Juzgado Civil, Defensoría Oficial, es decir, cualquier institución que tuviera la noticia de la comisión de un presunto delito, inmediatamente nos avisan a nosotros. Entonces, quiero decir con esto que si alguien tiene el prejuicio
que no debería tenerlo, pero supongamos que lo tuviera, de ir a hacer una denuncia en la policía, todas estas instituciones están advertidas que frente a una situación así nos tienen que avisar, para que nosotros podamos de esa manera empezar a actuar. Nos entrevistaremos con la persona, trataremos de buscar un lugar adecuado, porque a veces, es verdad, mucha gente tiene temor a hacer la denuncia, tiene temor a entrar en un engranaje judicial que es insoportable. Claro, exponerse, ¿no? Seguramente. Exponerse, mucha gente tiene temor a una represalia. Bueno, hay muchos motivos por los cuales la gente no hace la denuncia. Lo que yo siempre aclaro es que la denuncia por las redes no es algo que se va a investigar, eso la gente lo tiene que tener muy claro, por más escándalo que se genere, por más situación que se genere, porque nosotros no podemos acreditar la identidad de las personas que denuncian en las redes. Es más, de hecho puede haber identidades falsas y hechos falsos denunciados que por ahí generan una gran conmoción y en realidad no es nada, es todo, si se quiere, un poco una manera de generar un temor, una conmoción social, llamar la atención, no sé, realmente no sabría cómo identificarlo, pero la verdad es que inclusive nosotros también le decimos a muchos padres y madres, está claro que nosotros hablamos inmediatamente con los papás y las mamás cuando ocurren estos hechos y tenemos permanente contacto. Yo hoy a la mañana tuve, por ejemplo, una charla con una de las mamás, le expliqué cómo estaba la situación, la investigación, qué era lo que estábamos haciendo. Y si le decimos además que hay que tener una estrategia, porque si nosotros estamos buscando un auto o una persona y primero lo publican en las redes sociales antes que nosotros nos enteremos, y bueno, es evidente que esa persona ya va a estar advertida y o esconde el auto o lo destruye o se va, desaparece de la localidad. Entonces, la verdad que también tenemos que ser un poco, digo yo, solidarios e inteligentes con las instituciones que nos preocupamos por estas cosas para que nos faciliten la tarea. Esto es lo que me parece que es lo ideal. Pero, insisto, todas las instituciones estamos permanentemente comunicadas, todas. Yo tengo hasta con algunos amistades personales, con los cuales, titulares de organismos, con los cuales es muy fácil que si una persona va a la guardia del hospital y dice me pasó esto, inmediatamente el médico de guardia o la directora del hospital me llame, me avise y ahí nosotros vamos a actuar. Pero en el lugar oportuno hay que hacer la denuncia, ¿no? Francisco, sabemos que también estuvieron recibiendo denuncias por apremios ilegales y también tenemos algo de información que en algunos casos tal vez no se quiso tomar la denuncia en la comisaría 12, ese sería otro aspecto delicado porque sabemos que sí es importante hacerlo en la fiscalía, ¿no? Contanos cómo está la situación. Bueno, primero aclarar eso, la policía a sí mismo no se investiga. Pueden hacer un sumario administrativo con algún empleado policial que, digamos, no haya actuado conforme a la función que debe cumplir. Pero la parte penal, digamos, la denuncia penal, se investiga exclusivamente acá en la Fiscalía. Esto es importante aclararlo. No obstante, acá se da también lo mismo que te dije anteriormente. Todas las instituciones estamos permanentemente conectados, con lo cual supongamos que una persona fue agredida por un policía en forma ilegal o en forma, digamos, que no tiene justificación, obviamente va a ir al hospital a atenderse seguramente y ahí la guardia del hospital me avisa inmediatamente, en general, salvo que la propia persona le diga, mire, no avise a nadie porque yo esto no quiero denunciarlo. Y bueno, hay mucha gente que no quiere denunciar por motivos personales. Nosotros no es que lo forzamos a denunciar, pero preferimos que sí, que la denuncia se haga. En función de eso nosotros, como te decía anteriormente, cada denuncia la investigamos, no son todas iguales, son todas distintas y los hechos son muy diferentes. Hay hechos que son muy fáciles, entre comillas, de probar y, por supuesto, inmediatamente nosotros actuamos, informamos a la policía y la policía también toma decisiones sobre esos efectivos policiales que pudieran se puede haber conducido mal o que hayan hecho, digamos, vejaciones o apremios o lesiones, lo que sea. Y algún otro caso es un poco más confuso
y hay que saber discriminar, ¿no? Es decir, la policía muchas veces utiliza la fuerza y a veces inevitablemente genera algún tipo de roce de situación. Pero eso se investiga todo. No hay nada que se da por sentado, que está bien, que está... No, nosotros investigamos absolutamente todo y cuando es necesario le decimos a la policía y al Ministerio de Seguridad que aparte es efectivo cuando entendemos que es una persona que es peligrosa para la sociedad. No obstante ello, los casos de violencia institucional no es privativo del Bolsón, de Río Negro. Sabemos que en toda la Argentina es un problema casi diría endémico, cultural, hace muchos años que Argentina tiene el problema de la violencia institucional, que además, no sé si da el tiempo, pero la violencia institucional a veces no solamente es de las fuerzas de seguridad, sino también de otros estamentos del Estado. Es decir, si yo como fiscal o un juez no tenemos humanidad y empatía con una persona víctima de un delito, podría ser también violencia institucional. En el hospital una persona no que solamente no es la agresión física, además se toma como violencia. Exactamente, una persona que no es atendida adecuadamente en el hospital también podría ser considerada violencia institucional. Es decir, el Estado tiene que tener un compromiso con la gente que obviamente es, como mínimo, de atenderlo dignamente, ¿no? Es decir, lo mismo la policía. La policía tiene que cuidar a los vecinos, ¿no? ¿Cómo decirlo? Agredirlos, ¿no? Entonces, bueno, es un poco eso. Por supuesto, todos los casos son investigados, todos los casos se buscarán elementos objetivos, como yo siempre digo. Nosotros no podemos acusar sin pruebas. Las pruebas que tenemos que tener son pruebas objetivas. No es solamente la denuncia inicia la investigación, pero esa denuncia nosotros tenemos que ratificarla con otros elementos de prueba. Y eso es la tarea nuestra. Cuando tenemos todo eso, llevamos a la persona a juicio para obtener una condena. Después los jueces deciden.